Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del programa formativo de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado del Colegio Notarial de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide vienen desarrollando a lo largo de este curso 2021-2022. Hoy tenemos el gusto de contar con don José Carmelo Llopis Benlloch. Hablaremos la presentación que va a tratar del documento notarial electrónico, pero previamente y antes de la presentación le voy a dar paso a don Andrés Rodríguez Beno, que le va a dar una serie de indicaciones para el seguimiento de la sesión telemática. Bienvenidos de nuevo y buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos igualmente. Tenemos que comenzar una vez más reconociendo al ilustre Colegio Notarial de Andalucía, representado por doña Carmen Vela esta tarde. El placer de acogernos en esta sesión nueva. Tenemos solicitud de inscripción que superan las 100 en este caso, y en particular más de un tercio son de notarios. Tenemos además la curiosidad de que el impacto del ponente y del tema que va a abordar ha trascendido nuestras fronteras y tenemos un número elevado de notarios extranjeros, en particular de la República Argentina, país hermano, a quienes saludo muy especialmente esta tarde. El tema que nos trae hoy, como bien ha indicado doña Carmen, es el segundo del programa formativo CEDENIC, y en concreto habíamos comenzado el 25 de noviembre con el título ejecutivo notarial europeo a cargo de don José María Gómez Riesco, tabernero de paz, y tendremos una tercera sesión del programa formativo que abordará doña Marta Patricia Pascua Ponce, que versará sobre el poder de representación otorgado al amparo de un ordenamiento extranjero. Eso será el 26 de mayo. Os recuerdo que todas las ponencias son grabadas y publicadas en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía para que puedan seguirlas con posterioridad y que son asimismo objeto de publicación en la serie que se llama Cuadernos CEDENIC de Tirant Blanc. Ya salió la primera del profesor Ibarra Bores sobre los ciudadanos británicos en cuanto a su sucesión mortis causa en España, y la segunda que versa sobre el certificado sucesorio europeo a cargo de don Isidoro Calvo. Vidal, pues está a punto de salir y le daremos cumplida información. El tema de hoy es enormemente importante, teníamos que dar el salto hacia lo digital y simplemente le doy dos datos para que ya doña Carmen pueda presentar al ponente. Por un lado, en diciembre la Comisión Europea publicó una iniciativa para digitalizar la cooperación judicial civil en materia civil, es decir, el derecho internacional privado de la Unión Europea, que afectará a todos los reglamentos con los que venimos trabajando los internacional privatistas y que afectará, por tanto, de igual modo a los notarios, que son autoridad en buena parte de ellos. De igual modo hay una noticia que conocerán ustedes seguramente, que es que el Centro Tecnológico del Consejo General del Notariado pues acaba de obtener el Esquema Nacional de Seguridad, de alta seguridad en concreto, y esta certificación garantiza que los sistemas de información del notariado pues reúnen las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar la información ciudadana y sus derechos. Es decir, que si todo es internacional, pues todo es también digital. De ahí que contemos hoy con don José Carmelo Llopis. Muchas gracias. Agradecer a su presentación y a presentar a don José Carmelo Llopis Benlloch, a quien le doy la calurosa bienvenida. La distancia telemática, pero lo digital, lo telemático nos ayuda en estos momentos a compartir conocimiento, formación, y van a ser provechosos, sin duda, por la altura del ponente que nos acompaña esta tarde. Don José Carmelo Llopis Benlloch es notario de Ayora desde el año 2011 y ha desarrollado una profusa actividad tanto institucional, formativa, científica e incluso al margen de la actividad profesional típica de la notaría, que ya tiene también bastante tarea. De tal manera que podemos indicar en relación con don José Carmelo, que es delegado de la sección internacional del Consejo General del Notariado en el Consejo de Notariado de la Unión Europea, del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías del año 2015 y en la Task Force de Protección de Datos del año 2018. Delegado de la sección internacional del Consejo
en la Unión Internacional del Notariado Latino en el Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías desde el año 2020, delegado del Consejo de Notariado de la Unión Europea en el Advisory Committee del proyecto de principios por una economía de los datos del European Law Institute con el American Law Institute en el año 2018, actualmente delegado del Consejo del Notariado de la Unión Europea en el Advisory Committee del proyecto sobre herencia digital del ELI desde el año 2019. Como actividad formativa específica, entre otras muchas, ponente designado por el Consejo General del Notariado en el 28 Congreso Internacional de París de la Unión Internacional de Notariado Latino, en el tema de la escritura pública electrónica y la digitalización de los procedimientos, que tuvo lugar en el 2016. Igualmente fue ponente designado por el Consejo General en la 18 Jornada Iberoamericana Notarial de Puerto Rico de la Unión Internacional del Notariado Latino en el tema del ejercicio de la función pública notarial en el ámbito virtual en el año 2021 y fue premio precisamente a la mejor ponencia de la jornada. Es coautor desde el punto de vista de su actividad científica, entre otros, de una serie de obras como Legal Tech, la transformación digital de la abogacía, blockchain, impacto en los sistemas financieros, notarial, registral y judicial, declaración de voluntad en un entorno virtual. Y como otras actividades profesionales, pero evidentemente relacionadas con la profesión, es mediador en la Fundación Solutilitis del Colegio Notarial de Valencia y es censor primero de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia desde el año 2020. Sin duda, con esa experiencia, los formativos en lo institucional y su actividad científica nos va a ilustrar sobradamente en la tarde de hoy y vamos a disfrutar, aunque la distancia no nos permita saludarnos como se merece mi compañero don José Carmelo. Le mando un afectuoso abrazo y el agradecimiento de los integrantes de la cátedra y, por supuesto, de todos los asistentes a la misma. Muchas gracias, estamos dispuestos a aprender, esperamos con mucho. Un abrazo. Muchas gracias por la calurosa bienvenida. Bueno, ojalá hubiera podido estar físicamente ahí con vosotros, la verdad es que me hubiera encantado. Y bueno, aunque no puedo estar físicamente, por lo menos telemáticamente sí que podemos estar, digitalmente podemos estar y justamente pues eso entronca, ¿no?, precisamente con la exposición que voy a hacer. Voy a hablar del documento notarial electrónico. Y para comenzar, me gustaría decir que pocas dudas genera saber lo que es un documento notarial, porque todos conocemos los documentos notariales, o al menos los documentos notariales más relevantes o más importantes, como las escrituras o las actas. Pero genera más problemas saber a qué nos referimos cuando hablamos de documento electrónico. Y claro, si hablamos del documento electrónico notarial, primero debemos saber qué es documento electrónico. Y para eso debemos acudir al derecho internacional, concretamente al derecho de la Unión Europea, que ya es derecho español. El reglamento de IDAS 910-2014, de 23 de julio de 2014, contiene una definición concreta de documento electrónico en su artículo 3.5, que es el que nos va a servir de base para todo. Es todo contenido que esté almacenado en un formato electrónico, en particular habla de texto, de registro sonoro, visual o audiovisual. Por tanto, este reglamento define el documento electrónico tomando como base dos características. Primero, el contenido, que podrá ser cualquiera, y en segundo lugar, el formato, que debe ser electrónico. Este concepto, como vemos, es escueto, no es un concepto amplio de documento, pero da cobertura a una amplia gama de documentación electrónica que va desde los documentos de vídeo o de audio hasta los documentos de texto, ya sea un documento de texto plano, un documento en Word, un PDF, un documento de XML, un documento en HTML con hipervínculos y cualquier otro tipo o combinación de ellos que se nos ocurra. Por eso, en nuestro ámbito notarial, eso implica que documento electrónico notarial no son solo las escrituras y las actas, sino son todas las versiones digitales y documentos digitales electrónicos que entran de cualquier manera en nuestro despacho. Podemos hablar de documentos electrónicos cuando hablamos de libros del edificio que se depositan en la notaría, cuando hablamos de archivos GML relativo a las georreferencias que incorporamos a los documentos, las bases de datos que generamos, las que consultamos o incluso el índice único es, en este concepto, un documento electrónico.
No obstante, el reglamento de eIDAS no tiene por objeto propio regular la validez ni la eficacia de los documentos electrónicos, porque no tiene competencia tampoco para ello, sino que este reglamento los trata como base para los servicios de confianza. Por eso el propio artículo 2.3 del reglamento dice que el mismo no afecta al derecho nacional o de la Unión relativo a la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales o procedimientos de forma. Por tanto, este reglamento europeo nos define qué es documento electrónico, pero no nos atribuye o no nos regula los efectos, más allá de decir en el artículo 46 que no se denegarán en juicio los efectos de un documento por el hecho de estar en soporte electrónico. Debemos acudir al legislador nacional que en la Ley de Servicios de Confianza 6/2020 completó lo que no regula el reglamento europeo. No recoge, por tanto, un nuevo concepto de documento porque, como su propio artículo 3.1 dice, lo que regula son los efectos. Si ya está regulado en el reglamento, no hay que volver a regularlo dentro del ordenamiento jurídico nacional. Eso sí, como digo, sí que regula los efectos y sí que dice que los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados tendrán el valor y la eficacia jurídica que responda a su respectiva naturaleza de conformidad con la legislación que les sea aplicable. Por tanto, no puede decir otra cosa esta norma interna y por eso se puede afirmar que la ley es neutra en cuanto a los efectos, porque respecto a los documentos públicos notariales se remite íntegramente en cuanto a su validez y eficacia con carácter sustantivo al Código Civil, a las normas civiles que sean aplicables y, por supuesto, a la ley y el reglamento notarial. Si tomamos como base para los documentos notariales, para ver cuál es la forma, la validez y efectos de los mismos, la normativa nacional, necesariamente tenemos que acudir a la ley y el reglamento. Y es de sobra conocido por todos que por el momento en el que fue aprobado el reglamento, tanto la ley como el reglamento notarial están pensando en un documento en formato papel. Por ejemplo, el artículo 17 dice que es protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices que se autorizan durante un año, que se formalizará en tomos, encuadernados y foliados en letra. Los artículos 25 y 26 van más allá, porque incluso piensan o están pensando en el momento en el que los documentos hasta se escribían a mano, eran manuscritos. También los aranceles notariales se establecen en base, en parte, a la minutación por folios, e incluso desde el punto de vista fiscal, el impuesto de actos jurídicos documentados en materia de cuota fija es cobrado o recaudado por vía del papel timbrado en el que se extienden las escrituras. Pese a esta lógica preferencia por el papel, por el momento histórico en el que fue aprobado la última versión del reglamento y la modificación de 2007, lo cierto es que desde hace ya muchos años, desde momentos muy tempranos, teniendo o tomando la ola también europea de la directiva de 1999 y las implementaciones en materia de firma electrónica, hubo avances muy importantes en España en documento electrónico notarial desde la Ley 24/2001. Esta ley introdujo la posibilidad de que tanto instrumentos públicos como copias fueran trasladados al ámbito electrónico, delegando en una futura reforma legislativa, que no llegó, el desarrollo de los mismos. También decía la propia disposición adicional, transitoria, 11ª, que el desarrollo de las escrituras matrices quedaría pendiente a que tecnológicamente hubieran medios suficientes y tecnología adecuada para que pudiera trasladarse al ámbito digital el concepto de matriz. En consecuencia, como todos sabemos, lo que sí que se ha desarrollado durante este periodo de tiempo son las normas que regulan las copias electrónicas y por ello se ha aparejado en la regulación del reglamento notarial una serie de requisitos que se centran en la circulación de la copia. Al pasar las copias al formato electrónico, estas copias se tuvieron que adecuar también a ese nuevo formato basándonos en el principio de neutralidad tecnológica, que no solamente es un concepto que encontramos en el ordenamiento jurídico español, lo encontramos también en numerosas directivas europeas. Es un principio general, como puede ser el de interoperabilidad. Por ejemplo, el principio de neutralidad tecnológica y jurídica lo encontramos en la Directiva 1151/2019, la Directiva de Digitalización de Derecho de Sociedades. Por eso, las copias electrónicas tuvieron
un cierto particular régimen en el reglamento notarial, como eran la circulación por un sistema cerrado y seguro, que es signo, la limitación de destinatario a otro funcionario público, el sistema de traslado a papel para poder circular la copia fuera del ámbito electrónico, el reflejo en el libro indicador, la limitación a la finalidad y al destinatario para el que fue expedida la copia y la fijación de plazo de validez, que como todos sabemos fue anulado por la sentencia del Tribunal Supremo del año 2008. Lo cierto es que durante estos años, desde que se promulgó la ley de 2001 hasta actualmente el año 2022, a grandes rasgos podemos afirmar categóricamente que no hemos avanzado nada en matriz digital porque no ha habido ese desarrollo reglamentario, pero sí que hemos avanzado mucho en la circulación de las copias electrónicas entre notarios, registradores y administraciones públicas. A la vez, durante estos años, especialmente en los últimos años, ha habido una serie de quizás tímidos avances con más o menos cobertura normativa en algunos puntos intermedios de los documentos electrónicos notariales, que aisladamente no han supuesto una gran revolución, pero sí que han permitido la creación de un estado general de la técnica, de la opinión, una adecuación de la actuación del notario a las circunstancias sociales, que sí que han supuesto realmente avances que nos van a ayudar a entender después cómo funcionará el protocolo electrónico notarial. Voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos es el depósito electrónico de los documentos que conforman la información precontractual. Esta novedad se introdujo por la Ley de Crédito Inmobiliario, la Ley 5/2019. No establece la obligación esta ley de protocolizar los documentos en el acta, pero tampoco establece la obligación de que sea en papel en caso de que quieran hacerse. Por eso, la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de diciembre de 2019, en su número 6, estableció una frase que condensa algunos de los avances quizás más importantes que hemos tenido desde esa fecha. Dice que se podría conservar esa documentación mediante un depósito de dicha documentación en el archivo del notario mediante un fichero electrónico identificado por su hash. Lo trascendente de esta afirmación que realiza la Dirección General es que incorpora 3 grandes avances. El primero de ellos es en materia de depósito electrónico. Supera la dicción del artículo 216 del Reglamento Notarial, que habla de depósito de soportes, para irse a lo verdaderamente importante, que es el depósito del documento electrónico, el depósito del documento en el que consta, en este caso, la información precontractual, pero que podría extenderse a cualquier otra vía o a cualquier otro documento notarial en el sentido amplio que hemos comentado antes. Además, permite que sea el propio notario, o recuerda, más bien, no permite, sino recuerda, que es el propio notario el que puede elegir la forma de ejercitar el cumplimiento de la función pública notarial cuando no hay una obligación legalmente establecida. Y recuerda que esa posibilidad se puede completar por medio de la segunda de las importantes menciones de esta instrucción, que es el reconocimiento de la existencia de lo que denomina el archivo del notario, pero en formato electrónico. El archivo del notario, en el término material del mismo, ya estaba regulado, al menos mencionado en el artículo 32 de la Ley del Notariado, como un conjunto de documentos que se hallan bajo la custodia del notario. Pero cuando lo trasladamos al ámbito digital, ese archivo solamente había tenido una mención interna en las circulares 1/2004 y 1/2008 a los efectos de transmitir el entonces denominado protocolo electrónico erróneamente o el conjunto de soportes o de archivos que tenía el notario cuando había un traslado o un cese. Y el tercero es la utilización del hash para garantizar contenido, integridad y autenticidad del documento. Ojo que no es un documento protocolar, es un documento que queda depositado, o sea que no entra dentro de la matriz, sino que está depositado fuera de ella. El hash se puede obtener por el propio notario, pero incluso desde la plataforma Signo, una vez validada el acta, te permite descargar el hash para identificar ese documento de manera inequívoca. Como vemos, esta primera, novedad introdujo a su vez 3 posibilidades que podrían aplicarse no solamente a esta documentación, sino a otra documentación depositada en el archivo del notario y, por tanto, al documento electrónico notarial. Lo segundo fue la remisión de documentos electrónicos notariales, concretamente copias simples electrónicas, a personas que no en ámbito cerrado de signo, concretamente a los particulares. Es la propia Ley de Crédito Inmobiliario la que establece también esa posibilidad, más que posibilidad,
obligación, y la Dirección General, en resolución de 16 de mayo de 2019, resuelve que las comunicaciones que debe efectuar el notario y que traen causa del ejercicio de la función pública deben emplear firma electrónica cualificada notarial y además realizarse por una plataforma segura, que es la de la Ley 24/2001. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue enviándolas con la firma electrónica cualificada por medio del correo notarial del notario. Y la tercera de las pequeñas, grandes evoluciones que ha habido en los últimos años tiene relación con la normativa y procedimientos administrativos. Aunque es cierto que la forma de los documentos notariales y el modo de su creación y circulación se regula en la ley y en el reglamento notarial, lo cierto es que la normativa administrativa, al regular sus procedimientos propios, muchas veces invade ciertas actuaciones de otros ámbitos, como es el ámbito notarial, y este ejemplo lo tenemos con lo sucedido en relación a las inscripciones de las empresas y licitadores públicos en el ROLECE, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del Sector Público. No es la ley la que genera el problema, sino es el manual de inscripción en este registro de licitadores el que exige para inscribir que sea el propio titular, no el notario, el que envíe un documento firmado por el notario fuera de la plataforma Signo y que además lo envíe siendo una copia autenticada ante notario. No voy a aburriros con cómo se llegó a, digamos, una solución que permitía cumplir con esta normativa y ayudar, como siempre, a los particulares a que pudieran y a las empresas continuar con el ejercicio de su actividad, pero se ha tenido que forzar o al menos interpretar las categorías notariales de documentos electrónicos, concretamente los testimonios electrónicos, y ahí es necesario citar al notario Carlos Higuera en el trabajo publicado en Notaría Abierta, cuando dice precisamente que los testimonios tipificados van apareciendo o desapareciendo normativamente en las sucesivas reformas reglamentarias, casi siempre precedidos, como es el caso, de una práctica notarial que por interpretaciones evolutivas o integradoras los ha ido conformando. Estos tímidos avances, como digo, o pequeños grandes avances, han dejado claras tres cosas. Primero, la consolidación de facto del documento notarial electrónico en sentido amplio. Segundo, la necesidad social, porque es un servicio que la sociedad demanda, de crear cauces de relación directa con ciudadanos y empresas. Y tercero, que la situación tecnológica actual deja ya de facto sin argumento en contra el desarrollo del protocolo electrónico y su conservación. Estos principios y conclusiones no son extraños a nuestro ordenamiento jurídico. En materia de derecho administrativo es una tendencia clara, pero también lo es en materia de derecho europeo. Son numerosas las normas, convenciones, resoluciones y conclusiones que parten de la idea de digitalización y de portabilidad de los ámbitos de los procesos al ámbito electrónico. Como muestra, además de políticas como la de e-Government, el Conectar Europa, el Mercado Único Digital o e-Justice y el portal que está activo, podemos encontrar la declaración de Tallinn sobre administración electrónica de 6 de octubre de 2017, que entre otros persigue el principio de digital por defecto, o la propuesta de diciembre de 2020 de comunicaciones transfronterizas en materia de procedimientos civiles, mercantiles o criminales, que crea o desarrolla o va a desarrollar en el periodo de los próximos años el sistema e-Codex para el intercambio fluido de documentos de manera segura entre autoridades judiciales y el resto de las personas físicas o jurídicas, operadores jurídicos que puedan o deban relacionarse con ellos. Pero también en derecho interno, la Ley de Procedimiento Administrativo Común consolida la denominada Administración Pública Digital, que no es más que una manifestación interna de toda esta generalidad de normas europeas. Estos principios, además, podemos condensarlos o podemos resumirlos en tres que son muy importantes, que es el principio de orientación al dato. Implica que la entrada y el tratamiento de la información ya se realice en forma electrónica, con metadatos y de modo que pueda ser reutilizada, en este caso por el notario, para poder facilitar la función a los usuarios del servicio notarial. Íntimamente relacionado con este principio está el principio, íntimamente también relacionado, como digo, con el ordenamiento jurídico europeo, de solo una vez, que implica que las administraciones deben reutilizar los datos
basándose en la iniciativa de la Comisión Europea de Once Only Principle y en el artículo 28.2, ya en el ámbito doméstico, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y, por supuesto, uno de los principios estrella en el ordenamiento jurídico europeo, que es el de interoperabilidad. El artículo 93 del anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, que ahora veremos, exige para la interoperabilidad del protocolo notarial con la Administración de Justicia. Estos principios se desarrollan y se van a desarrollar para la Administración de Justicia precisamente en este anteproyecto que comentamos, que es el anteproyecto de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia. Es trascendente para el notariado porque cumple para nosotros con la finalidad que se estableció en la disposición final 11ª de la Ley 3/2020, en virtud de la cual se previó una regulación integral de nuestra actuación telemática. Y además va a dar transposición a la Directiva de Digitalización de Derecho de Sociedades 1151/2019 de 20 de junio. En ambos casos es lógico que, si se regula la intervención telemática notarial, se lleve aparejada la regulación del protocolo electrónico, por lo que el anteproyecto lleva aparejada una profunda revisión de la Ley Orgánica del Notariado para permitir los documentos públicos notariales en formato electrónico en su sentido más amplio. Para analizar los cambios que propone el anteproyecto, vamos a dividir la exposición en dos partes, la parte relativa al protocolo electrónico y la parte relativa a las copias. No obstante, debemos tener en cuenta que estamos ante un anteproyecto. Probablemente el texto no difiera mucho del que está actualmente publicado desde octubre, pero quizás pues haya alguna diferencia. En primer lugar, en relación al protocolo electrónico, vamos a centrar algunos de los principios en los que el anteproyecto se basa. Como digo, un anteproyecto que ya está ahí, o sea, no es una cosa que podamos elegir si queremos o no, es algo que ya va a aparecer porque la propia lógica del otorgamiento a distancia, al cual el ordenamiento jurídico español tiene que rendirse, por supuesto, como el resto de ordenamientos jurídicos europeos, porque así viene en la Directiva de Digitalización, va a establecerse. El primero de estos principios es que el protocolo electrónico no altera bajo ningún concepto, como tampoco lo hace la videoconferencia, los principios fundamentales de la función notarial. En un ejercicio claro del principio de neutralidad tecnológica y jurídica al que me refería con anterioridad, el artículo 17 bis 2 de la Ley Orgánica del Notariado admite que, con independencia del soporte electrónico, el notario deberá seguir practicando el juicio de identidad, de capacidad, de legitimación y deberá cumplir el resto de obligaciones legales y reglamentarias que se establecen. Lógicamente habrá que trasladarlas al ámbito electrónico y por eso deberemos ir manejando conceptos como el de autenticación, identificación electrónica, de ir viendo cómo se manejan las firmas electrónicas, aunque todo eso, como es tecnología, al igual que actualmente firmamos nuestras copias cuando las enviamos, habrá aplicaciones tecnológicas en la sede electrónica notarial que nos facilitarán, sin necesidad de que tengamos que saber cuestiones tecnológicas concretas y precisas, la vida en el despacho. Por esta razón de neutralidad, los instrumentos públicos deben tener exactamente los mismos efectos que los autorizados en papel, también gozan de fe pública, y así se reconoce también en el decálogo para las escrituras notariales con comparecencia en línea de la Unión Internacional del Notariado de diciembre del año pasado, que dice que la escritura pública configurada por medios digitales no modifica en nada las calidades de la escritura en soporte papel. El segundo de los principios es que va a ser necesario un desarrollo reglamentario de la norma, especialmente desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista sustantivo. La intervención del legislador en la Ley Orgánica del Notariado no es amplia y profusa, no va al detalle. Parece limitarse a aquellas cuestiones que exigen reserva de ley o generales que van a permitir un desarrollo reglamentario técnico posterior. Por eso, la regulación del anteproyecto puede parecer poco detallada, pero lo normal es que venga seguida de una gran reforma, como digo, del reglamento notarial. Por ejemplo, se va a necesitar un desarrollo para fijar los requisitos de autorización electrónica de la matriz, así como para el régimen sancionador por no cumplir la normativa relativa a la videoconparecencia o para garantizar la conservación, integridad, indemnidad y no manipulación del protocolo electrónico. Como vemos, es clave, y así va a serlo, la adaptación del soporte o formato para garantizar la retrocompatibilidad. Es uno de los miedos más temidos por quienes conservan o trabajan con documentación electrónica, que es la conservación a largo plazo del protocolo. Es uno de los obstáculos mayores que ha tenido el desarrollo de la documentación electrónica, hoy, al menos de facto, claramente superado. La solución para el protocolo notarial no puede distar mucho
de la que se sugiere en la política de gestión de documentos electrónicos en la norma técnica de interoperabilidad que desarrolla el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Concretamente, habla de conversión, migración, emulación, refresco, replicación, entre otros. No obstante, debemos tener en cuenta que la propuesta de revisión del reglamento EIDAS, el que comentábamos al principio, publicada el 3 de junio de 2021 y en pleno proceso legislativo en la Unión Europea, establece un nuevo servicio de confianza, que podrá ser o no cualificado, que precisamente lo que viene a exigir o lo que viene a permitir es la conservación a largo plazo, por largos periodos de tiempo, incluso dice, más allá del periodo de validez tecnológica de los documentos electrónicos. Esto se regulará en el artículo 45G y exige que se utilicen procedimientos y tecnologías capaces de ampliar la fiabilidad del documento más allá de ese periodo de validez técnica. Por tanto, a largo plazo, lo cual podría aplicarse tanto al protocolo como al libro registro, como a cualquier otro documento electrónico que tengamos en el protocolo electrónico en sentido amplio. El tercero de los puntos o principios es que el protocolo electrónico debe ser de aplicación, en mi opinión, para todos los instrumentos públicos. No solo las escrituras y las actas son susceptibles de pasar al ámbito electrónico. Cuando el artículo 17 bis 1 reconoce la posibilidad de soporte electrónico, se refiere en bloque a todos los instrumentos notariales. Y estos instrumentos, según el artículo 17, son escrituras, actas, pólizas, copias, testimonios, legitimaciones y legalizaciones. Esta afirmación no sufre cambios en el anteproyecto, por tanto, todos los instrumentos públicos deben ser pasados al ámbito digital, en mi opinión, en bloque. Además, implícitamente ratifica esta afirmación el anteproyecto cuando no solamente habla de protocolo electrónico, sino del libro registro electrónico. Además, es cierto que no se menciona el libro indicador, pero además de plantearnos si el libro indicador va a seguir teniendo sentido tal y como está configurado, si actualmente el artículo 264 del reglamento notarial nos permite pasarlo a formato electrónico pasado un año a contar del cierre, no veo que exista ningún tipo de inconveniente en ab initio ya crearlo con una réplica o con un trasfondo electrónico. El cuarto de los principios sobre los que se puede regir el protocolo electrónico es que este va a seguir las mismas reglas de titularidad que el protocolo físico. Según la nueva normativa, crear un protocolo electrónico no supone alteración ni en la conservación, ni en la titularidad, ni en ningún otro de los aspectos básicos del protocolo en papel. El artículo 36 de la Ley Orgánica del Notariado así lo va a dejar claro. Además, esto se extiende a los documentos electrónicos que se remitan a los colegios notariales y a los archivos correspondientes. El quinto de los principios sería, y esto es una cuestión ya pues de debate, ¿no?, sobre si es un sistema conveniente o no. Quizás, en mi opinión, sí que sea un sistema conveniente ab initio porque es relativamente conservador y nos permitirá pues foguearnos un poco con esta actuación, es si debe coexistir el protocolo en papel y el formato electrónico y cómo debe realizarse el reflejo del mismo. El anteproyecto establece un sistema claro y lo establece ya. Establece un sistema en virtud del cual el protocolo electrónico es compatible en el tiempo con el papel. Dicho de otro modo, la migración al soporte electrónico no es absoluta, no se elimina el soporte papel, van a convivir ambos protocolos. Lo lógico sería que esto fuera solamente una fase. No hay ninguna mención sobre ello, no obstante, en el proyecto y a último plazo o a plazo largo, quizás sí que el protocolo en papel ya dejará paso de facto al protocolo electrónico, pero el legislador ha optado por comenzar la transición mediante un protocolo en papel que se replica o duplica en un formato electrónico. En consecuencia, el protocolo electrónico será lo que el anteproyecto denomina un traslado o reflejo informático de la matriz en papel. Ahora veremos cómo se va a realizar ese reflejo informático. Antes, simplemente me gustaría sugerir que quizás en el trámite parlamentario habría que pulir alguna denominación, porque a este reflejo a veces se le llama traslado, a veces se le llama reflejo, y quizás habría que optar por una definición única en todo el cuerpo legal. El sexto de los puntos es, si tenemos un protocolo en papel y un protocolo electrónico, ¿cuál va a ser la relación entre ellos? Deben establecerse reglas de relación, especialmente el valor que tiene cada uno de ellos y si hay una matriz principal y una secundaria. Formalmente, en el anteproyecto, implícitamente sí que se está fijando que la matriz principal es la matriz en papel, por lo que el reflejo en soporte electrónico será una matriz derivada o secundaria.
La razón es que se establece una unidireccionalidad, otorgo en papel, reflejo en sistema informático. Esta cuestión es especialmente relevante por cuanto, como hemos comentado, el anteproyecto lo que va a establecer es la posibilidad de otorgamiento por videoconferencia, por concepto propio. Otorgando por videoconferencia, lo que se van a firmar van a ser documentos electrónicos. Por tanto, la matriz principal en esos casos tiene que ser por naturaleza la electrónica, que es la que llevará la firma electrónica de las partes y, esperemos, sello de tiempo en la misma. Por eso, debería haberse establecido, en mi opinión, no una unidireccionalidad, sino una bidireccionalidad, estableciendo como matriz principal la que firme el notario en cada caso, siendo traslado la otra. Ello nos lleva a ver, por tanto, cuál es el valor jurídico de ese traslado al formato electrónico. El anteproyecto atribuye a los documentos incorporados al protocolo electrónico el concepto de original. Por tanto, hay una absoluta equivalencia funcional y de efectos entre matriz en papel y matriz electrónica. Y es importante esta conceptualización como original porque la norma técnica de interoperabilidad que comentábamos antes establece o distingue tres tipos de estados en los que puede encontrarse un documento. Habla de borradores, que son las fases previas del documento, habla de un original, que es el documento definitivo, genuino, que se remonta al autor, validado por este y eficaz en sí mismo, y luego habla de copias, que son reproducciones del original. La matriz electrónica, en este caso, no va a ser una copia, va a ser un original electrónico y, por tanto, por eso el anteproyecto establece que debe producir exactamente el mismo efecto. Ello nos lleva al octavo punto, al octavo principio. ¿Cómo reflejamos en formato electrónico el documento en papel? Una vez autorizado el instrumento en soporte papel, el sistema del anteproyecto es el siguiente. El notario obtendrá bajo su fe y responsabilidad un reflejo informático en un soporte técnicamente admitido. Veremos si es PDF, veremos cuál es, pero no distará mucho del procedimiento que ahora realizamos para sacar una copia electrónica porque pasamos el formato físico a formato electrónico. Ese formato electrónico que se ha obtenido se incorporará al protocolo electrónico siguiendo el procedimiento técnico que se establezca para ello. En el protocolo en papel se extenderá una diligencia que expresará que se ha hecho ese reflejo, que se ha incorporado al protocolo y cuáles son los datos por determinar de ese reflejo informático. A partir de ese momento, el protocolo en papel y el protocolo en formato electrónico van a seguir vidas distintas pero paralelas. En la reforma normativa encontramos previsiones que afectan a la extensión de diligencias y notas en uno o en otro. Por ejemplo, las diligencias y notas que no requieran comparecencia de los interesados y que expida el notario, nota de expedición de copia, solo se extenderán en el electrónico, ya no se extenderán en el protocolo en papel. Pero las diligencias y notas que requieran comparecencia de las partes se firmarán en papel y se trasladarán electrónicamente del mismo modo que se traslada la matriz. Además, ya no en el protocolo en papel, sino solo en el protocolo electrónico, se expedirán y se extenderán dos tipos de notas, las que se denomina de modificación jurídica y las de coordinación, que en definitiva no dejan de ser en el ámbito electrónico las que actualmente están reguladas o serán muy parecidas a las del artículo 178 del reglamento notarial, cuando se ratifica, cuando se revoca un documento. Hay que dejar claro que en ningún caso otro notario podrá diligenciar mi protocolo ni anotar en mi protocolo. Me lo comunicará por el procedimiento que se establezca, básicamente será muy similar probablemente al del artículo 178. No obstante, vista esta divergencia entre la vida del documento en papel y el electrónico, quizás no hubiera estado de más, por si acaso existe alguna discrepancia, de establecer cuál es el que podríamos denominar original, que tendrá carácter, digamos, probatorio frente al otro, pero bueno, es una cuestión que habrá que ver en el desarrollo legislativo del mismo. Estos son los principios por los que se regirá a grandes rasgos el protocolo electrónico. Como veis, hay muchas lagunas, hay muchas todavía cuestiones técnicas por desarrollar. Pero no obstante, como hemos comentado al principio, las copias electrónicas sí que ya están, digamos, en nuestro día a día y las conocemos, pero también va a haber cambios en las copias electrónicas. Las modificaciones que incluye el anteproyecto se centran en los siguientes puntos. En primer lugar,
la apertura ya directa de la remisión de copias a cualquier persona con interés legítimo. Y aquí se puede ver la influencia de lo que comentábamos al principio, normas como la Ley de Crédito Inmobiliario que establecen, digamos, unos requisitos un poco más relajados, entre comillas, la ley. Otra cosa es que después nosotros utilicemos unos procedimientos seguros de traslado de copias. El artículo 17 bis 3 de la Ley Orgánica del Notariado queda modificado para admitir que el notario pueda expedir copias autorizadas con la firma cualificada a cualquier persona con interés legítimo con las mismas condiciones que las copias en papel. Neutralidad tecnológica pura. Lógicamente, si puede expedir copias autorizadas, también podrá expedir copias simples y así lo ratifica el artículo 23 de la Ley del Notariado. En segundo lugar, esas copias que se pueden expedir a los particulares no pueden circular por signo porque los particulares no están conectados a signo. Este sistema, el de signo, se va a mantener para las copias, lógicamente, que van a las administraciones públicas, pero para los particulares se ha desarrollado ya, me imagino que todos lo conocéis, la sede electrónica notarial en el ámbito, digamos, externo, con particulares, con ciudadanos y con empresas, que es el portal notarial del ciudadano, que tiene el carácter y el concepto de sede electrónica y así se refiere a la sede electrónica, el anteproyecto. Ahí se depositará, previa solicitud del interesado, una vez aceptado la minuta correspondiente, la copia de su escritura, ya sea autorizada o simple, para que pueda visualizarla o para que pueda descargarla. Esa solicitud, la solicitud que pueda hacer el particular, no tendrá que ser ya presencial, porque la tercera de las novedades es que la solicitud podrá realizarse mediante comparecencia electrónica en el portal del ciudadano. Podrá realizarla cualquier persona que se haya acreditado sin necesidad de comparecencia física, porque la acreditación se realiza en el momento en el que se registra y acredita uno en el portal, verificado después por medio del envío de una contraseña de un solo uso en el momento de solicitar concretamente la copia. También está previsto que las copias autorizadas incluyan un código seguro de verificación. Y aquí hay una diferencia entre este código seguro de verificación con el que conocemos normalmente, por ejemplo, con los documentos de las administraciones públicas. Un documento expedido por un ayuntamiento que nos llega al despacho con su CSV, incorporamos el CSV para poder cotejarlo y en la pantalla vamos a ver ese mismo documento y vamos a ver el que tenemos en papel y vamos a ver que es el mismo. Por tanto, lo que vemos en pantalla con el CSV es lo que tenemos delante. No obstante, en el anteproyecto, el CSV a lo que nos va a remitir no es a la copia, o sea, no va a haber un escaneo de la copia con el CSV, sino a la matriz, directamente a la matriz. El cotejo se va a hacer directamente con la matriz, porque ese CSV, que será único para cada matriz, es el que va a permitir el cotejo. Este sistema, conceptualmente, supone excluir de esta circulación todos los documentos notariales que no tienen matriz. Por tanto, yo creo que los documentos notariales, como los testimonios electrónicos, deben, por la propia naturaleza de los mismos y por el uso que se le da, estar incluidos también en esta vía de circulación. También habría que buscar una forma en la que el CSV les fuera aplicable a los mismos. Y por último, en relación a las copias, también me gustaría decir que el artículo 31.4 crea una cosa que es un tertium genus entre matriz copia autorizada y copia simple, que es lo que denomina traslado informativo. Y llama la atención que se cree una situación nueva de comprobación. ¿Qué es el traslado informativo? Bien, es un documento que se entrega, que no es copia en el sentido notarial del mismo, que participa de la naturaleza de las copias simples porque solo tiene valor informativo, no valor probatorio, pero que también participa de las copias autorizadas porque sí que tiene CSV y por tanto sí que va a poder ser cotejado contra matriz. Por tanto, es un tertium genus que en la legislación notarial no lo tenemos reconocido y que nos puede hasta llegar a chocar, pero lo cierto es que en la normativa administrativa sí que está reconocido como el cotejo que se hace simplemente del documento sin tenerlo delante. O sea, es una teoría más administrativa que notarial. Habrá que ver el encaje dentro de nuestro reglamento y dentro de nuestra tradición notarial de circulación de documentos. Como conclusión, para finalizar, y como vemos, la evolución del documento electrónico notarial no solo no ha parado, sino que está ahora en un momento de cambio radical, en un momento de poder determinar cuando la reforma futura del reglamento notarial deba desarrollar la reforma de la Ley Orgánica del Notariado para
desarrollar cómo vamos a querer que sea ese protocolo electrónico, y ese protocolo electrónico técnicamente debe ser una propuesta que aúne no solamente el concepto estricto de pasar a documento digital, una matriz, sino debe ser una visión coherente de conjunto y general de la que el documento es solo una parte, en la que debemos incluir también el concepto de relación con los particulares. De ahí la creación y desarrollo del portal notarial del ciudadano. Por ejemplo, para terminar, diré, y me gustaría recordar, que en noviembre de 2016, hace ya casi 6 años, precisamente en el Colegio Notarial de Sevilla, en el Congreso Tecnológico Notartic, que tan buenos ratos nos dio a los que estuvimos allí y a los que lo organizaron, ya escuchamos conceptos que 6 años después estamos empezando a ver ahora. Recuerdo conceptos que en su momento fueron completamente disruptivos, recuerdo las menciones que algunos se acordará porque fueron llamativas, por ejemplo, a la matriz efímera. Esta mención a la matriz efímera es importante, no porque debamos regularla, sino porque la normativa notarial no establece plazo de conservación de documentos. Entonces, vamos a conservarlos, vamos a tener que preservarlos electrónicamente para siempre, como hacemos con los documentos en papel. Pues es una cosa que habrá que ver. También se habló de conceptos como el de escritura dinámica, una escritura que fuera cambiando. Y, en definitiva, las notas de modificación y de coordinación no dejan un poco de ser ese concepto de escritura dinámica. También se habló de sustituir conceptos como el de documento unido, que ponemos ahora después de la matriz en papel, por un documento enlazado, por un documento con hipervínculos, incluso con lenguaje HTML. Pero también se habló incluso de cambiar el formato o de la posibilidad de que, ya que creábamos un protocolo, un documento electrónico notarial, que lo creáramos no en el formato plano de digitalizar o de escanear un documento, sino pasarnos a un formato como el XML o el HTML. La interoperabilidad se obtiene con este tipo de documentos, y la interoperabilidad es una exigencia del anteproyecto y de la normativa europea. Por tanto, quizás el reflejo informático deba ser además un archivo XML. Como veis, son cuestiones que se plantearon hace tiempo y ahora pues vuelven a estar encima de la mesa. Estos conceptos quizás no supongan un desembarco directamente en el ordenamiento jurídico en su concepto maximalista, y quizás lo veamos en un futuro cuando se vuelva a reformar el reglamento notarial después de haberlo reformado para adaptarse a la siguiente revolución tecnológica que todavía no sabemos cuál es. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que haya y que pueda responder, porque, como he comentado, pues el anteproyecto no es muy extenso en toda su complejidad en este tema, y hay muchas preguntas que se responderán en el futuro desarrollo reglamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carmelo. Una intervención interesantísima, brillantísima, a pesar de la dificultad del tema, exponiendo el estado actual y el futuro tanto de inmediato como a largo plazo. Tenemos abierto el chat por si alguien quisiera realizar alguna apreciación, pregunta o observación que trasladaremos al ponente. Y mientras eso ocurre, José Carmelo, yo te querría preguntar, por simple curiosidad, tú que conoces muy bien la práctica comparada en este campo, estás en foros internacionales a nivel europeo, a nivel americano también, ¿cómo puede calificarse el estado del desarrollo de esta cuestión, el documento electrónico, toda la digitalización en el ámbito notarial en España respecto de otros países? Pues la digitalización en España, o sea, la gestión informática del notariado español es, y está mal que lo diga un notario español, pero es pionera en Europa y probablemente lo sea en el mundo en muchas cuestiones. No obstante, en materia de documento electrónico sí que es cierto que hay algunos estados europeos pues que se adelantaron en el documento electrónico, y otros que han esperado o van a esperar al desarrollo de la videoconferencia. Como todo, la propia videoconferencia para el otorgamiento a distancia va a ser el pistoletazo de salida en muchos ordenamientos jurídicos como el nuestro. Ahí encontramos distintas posibilidades. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico notarial austriaco, la posibilidad de constituir
constituir sociedades y de otorgar ciertos documentos en línea y, por tanto, en formato electrónico, está ya reconocida incluso desde antes de la Directiva de Digitalización. Durante el estado de la pandemia, por ejemplo, el ordenamiento jurídico francés permitió a los notarios realizar actos por videoconferencia. Finalizada la pandemia, pues ya no, solamente respecto de poderes ahora. En el ordenamiento jurídico alemán, por poner otro ejemplo, la transposición de la directiva solamente va a llevar aparejada la transposición de la directiva y, por tanto, por videoconferencia únicamente van a poder realizarse las actividades o las actuaciones relativas a los documentos societarios. Por tanto, con un criterio restringido en cuanto a los documentos que se van a otorgar por videoconferencia. Aquí en España se ha preferido por el legislador un criterio amplio. Se ha dicho, ya que nos vamos a poner con el otorgamiento telemático, vamos a incluir todos los supuestos en los que el otorgamiento telemático a día de hoy sea susceptible de poder realizarse sin merma de la seguridad jurídica. ¿Qué queda excluido en la reforma del reglamento notarial español? Por ejemplo, los testamentos y los actos personalísimos. Todos estos actos se requerirá todavía que sean realizados en presencia notarial. También los contratos relativos a bienes inmuebles, a derechos reales, quedan fuera. Y, en general, todos aquellos que puedan suponer una contraposición de intereses, porque quizás ahí la videoconferencia, de momento, sea mejor empezar paso a paso y esperarnos a un futuro. Por tanto, hay de todo, pero lo cierto es que los Estados miembros van a tener que ponerse las pilas. Además, sobre todo, después de la revisión del reglamento EIDAS que comentaba, que va a incorporar y va a obligar, como sabemos, pues a un wallet de identidad digital con firma electrónica cualificada, que yo creo que va a ser lo que va a hacer que se generalice el otorgamiento en línea en muchos países que no disponen de firma electrónica actual. En ese sentido, también, y en materia de circulación de documentación, España, precisamente, el notariado español, junto con la Bundesnotarkammer alemana, han desarrollado un proyecto que ha desarrollado físicamente o electrónicamente ANCERT para la circulación de documentos electrónicos, en los que, de una manera muy sencilla, de un notario a otro notario europeo, se le va a poder remitir un documento electrónico firmado por el notario y la plataforma nos va a decir que ese documento es documento notarial, que está firmado por un notario y que ese notario es un notario en activo, lo cual es muy importante porque además pone de relieve, ya que estamos en una cátedra de Derecho Internacional Privado, la relación o el futuro que puede tener ahí la apostilla para justificar el carácter de funcionario de quien expide ese documento. Muchas gracias. Te escribe desde Argentina tu colega notario, don Gastón Zavala. Te felicita por tu brillante, clara exposición y te pregunta cómo se puede acceder al texto del anteproyecto al que te has estado refiriendo esta tarde. Pues estaba publicado en la web oficial. Hay un texto oficial publicado, creo que de 19 de octubre, pero la verdad es que no recuerdo exactamente el enlace. Si lo tengo, bueno, que os deje si queréis un correo electrónico o algo y os lo puedo facilitar, pero vamos, es público, no es nada restringido. Sí, como nosotros tenemos un correo electrónico con el que se inscribió en esta sesión, pues si eres tan amable, José Carmelo, nos envías el texto y nosotros se lo reenviamos. ¿De acuerdo? Antes que nada, advertir una cosa, o sea, el anteproyecto no es solo de reforma de la ley del notariado, es reforma de la eficiencia digital del servicio de justicia. Lo digo porque es un anteproyecto largo que tiene un contenido muy denso, pero que prácticamente todo el texto articulado, excepto las disposiciones, no afectan directamente al notariado, sino a la administración de justicia. Son solamente reformas en 7 u 8 artículos del reglamento notarial y de la ley orgánica del notariado, no mucho más, pero condensan mucha novedad. Lo digo porque no empiece a leérselo desde el principio, aviso ya un poco a navegantes porque, vamos, seguramente se quede dormido a la mitad, ¿no? Que vaya al meollo, que es la modificación notarial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? Sí. Bueno, pues si no hay intervenciones, recibe varias felicitaciones, José Carmelo, de tu colega también, Marta María Luisa Herrera, notaria de Argentina. Y digo, mientras llega alguna otra pregunta, sí quería informar de que la próxima sesión de trabajo que vamos a tener será el 21 de abril. Eso será un seminario específico que vamos a dedicar
a la función notarial, tanto a nivel interno como internacional, en el ámbito de la celebración del matrimonio. Ya saben de la competencia del notario en este campo y también del relieve que tiene, pues más recientemente, su intervención en los expedientes previos a la celebración del matrimonio, ¿no? Y vamos a dedicar una jornada a eso. Te llega también otra pregunta sobre la plataforma alemana española de circulación de instrumentos. No sé si entiendo bien de qué se trata. Sí, lo he leído. Creo que pide un poco que explique un poco más cómo se ha desarrollado. Sí, no hay ningún problema. El notariado español, junto con otros notariados europeos, 5 o 6 notariados, creó hace un tiempo, hace ya pues más de 10 años, una plataforma que se denominaba Eufides, en la que se pretendía crear una plataforma notarial en la que un notario español pudiera hablar con un notario belga, comunicarle qué es lo que quería hacer y enviarle documentos. ¿Qué pasa? Que esa plataforma no permitía que los documentos fueran firmados electrónicamente. De hecho, el problema que ha tenido esa plataforma para no despegar es que era una plataforma que estaba muy avanzada a su época, ¿no? Establecía un nivel de interoperabilidad entre notarios que hoy es deseable, entonces era quizás hasta una utopía. Entonces, eso generó una herramienta de verificación de firmas electrónicas que no llegó nunca a coordinarse realmente. Entonces, para que eso funcione de verdad, el notariado español y el notariado alemán se sentaron y dijeron, vamos a crear un sistema europeo, no un sistema solamente para España y Alemania, no, un sistema que queremos que sea europeo, por el cual cualquier notario de Europa pueda enviarle un documento a otro notario de Europa y que ese notario de Europa sepa que ese documento viene de un notario. Esto facilitaría enormemente la circulación de poderes, la circulación de documentos sucesorios, certificado sucesorio europeo, actas de matrimonio, capitulaciones matrimoniales, documentación de sociedades a la hora de actuar una sociedad extranjera dentro del ordenamiento jurídico español. Entonces, este proyecto se denomina EUDOC. Ya lo hemos pilotado y funciona fenomenalmente bien y permite que se realice eso, permite que yo le envíe a un notario alemán un documento y que ese notario alemán se descargue el documento y que compruebe mi firma y que la firma le diga que yo soy notario en activo, con lo cual puede confiar plenamente. A esa plataforma solo se puede acceder siendo notario, por tanto, se elimina todo riesgo de que un tercero pueda acceder a esa plataforma y enviar un documento que no sea un documento notarial. ¿En qué fase estamos ahora con EUDOC? Bueno, pues hemos tenido varias reuniones entre los notariados europeos. Estamos pendientes de que durante este año se apruebe por la Asamblea, esperemos, del Consejo de Notariados de la Unión Europea y ya se convierta en un proyecto notarial europeo. Como digo, creado conjuntamente, ideado conjuntamente por el notariado alemán y el notariado español, pero desarrollado íntegramente por ANCER con tecnología española. Además, en un tiempo récord, una plataforma sencilla, simple y usable. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados con el proyecto porque creemos que puede ser un verdadero proyecto europeo que hace falta para también garantizar la circulación del documento electrónico, que como vemos en otros ámbitos, en el de justicia, pues tenemos reglamentos para la circulación del documento electrónico y códex, tenemos muchas iniciativas europeas, pero la nuestra nos va a servir de ya, sin tener que esperarnos a desarrollar otras herramientas con las que esperamos en el futuro poder ser interoperables. EUDOC, esta plataforma, lo normal es que sea interoperable, por ejemplo, con iCodex. Sí, no tenemos de momento ninguna otra por aquí que veamos. Bueno, parabienes, reconocimiento. Enhorabuenas. Y una pregunta de doña María Marta Luisa Herrera, que si se aceptaría en España hoy una copia digital de una escritura de poder apostillada, expedida por un notario argentino, o si se rechazaría su eficacia extraterritorial por el soporte digital. Pues es una muy buena pregunta. Precisamente el tema de la apostilla y la transmisión de documentos electrónicos es un problema, razón por la cual se ha creado este EUDOC. Lo primero, no hay ninguna norma que prohíba recibir documentos electrónicos extranjeros, notariales me refiero, pero tampoco hay ninguna norma que lo permita. La única norma
que permite o que estableció la circulación de documentos entre notarios fue los artículos 106 y siguientes de la Ley 24/2001. Esta ley lo que estableció fue la posibilidad de que circularan documentos electrónicos entre notarios. No dice entre notarios españoles. Por tanto, la interpretación está abierta. Obviamente no estaba pensando en la circulación internacional del documento esta norma, pero también dice lo que dice, no habla entre notarios españoles, no lo circunscribe al territorio nacional. Pero lo cierto es que sí que establece que para que eso pueda realizarse, ese documento debe circular por una plataforma segura que cumpla unos estándares de seguridad. Entonces, si con Argentina tuviéramos esa plataforma, el documento, en mi opinión, debería ser admitido siempre que tuviera la correspondiente apostilla. Esa es la idea que surge detrás de EUDOC, crear una plataforma por la que puedan circular esos documentos y puedan ser utilizados en España y que los documentos españoles puedan ser utilizados en el extranjero. Por tanto, conceptualmente para mí no habría ningún problema, el problema es más técnico, pero conceptualmente no habría ningún problema estirando la interpretación de los artículos 106 y siguientes de la Ley 24/2001. Dice sin plataformas, pero con códigos y enlaces de verificación no, porque ese es un ejemplo del problema que tenemos con las apostillas electrónicas de aquellos países como Bélgica que ya no emiten apostillas en papel. ¿Por qué? Porque solo tenemos en una web la imagen de un documento que no sabemos cómo ha llegado ahí, suponemos que lo ha enviado el notario, pero no podemos saber efectivamente si lo envía el notario, un empleado, un tercero, lo que sea, y un código seguro de verificación. Ahí deberíamos tener una copia del documento. No ha viajado ese documento por la plataforma segura que reconoce la Ley 24/2001. Por tanto, no podría aceptarse como ocurre con las apostillas belgas, que es un problema interpretativo, aceptarlas dentro del territorio español. Yo exijo, cuando venga un poder belga, esa presentación del documento en soporte papel y una relación a la apostilla para poder ver que la apostilla... No me importa que la apostilla no esté en el documento. La apostilla me vale que sea electrónica. Es la copia del documento lo que no me sirve verla en pantalla en una web, por mucho que tenga un código seguro de verificación. Sí, tienes también, José Carmelo, un par de intervenciones. Dos colegas españoles, uno el profesor Gardeñe Santiago, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que te felicita naturalmente y te pregunta tu opinión sobre la incidencia de las diferentes tradiciones en materia notarial en la Unión, es decir, si pueden ser un obstáculo a las iniciativas de armonización europea en materia de documentación electrónica y certificación de documentos. Pues el único ejemplo que yo conozco que ha tenido directa relación con la actuación notarial ha sido la Directiva de Digitalización de Sociedades, la 1151/2019, en la que repetidamente en los considerandos se establece específicamente, y además con esa misma expresión, la obligación de respeto a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, lo que implica, en un caso de la cuestión notarial, el respeto de la institución notarial en el otorgamiento de escrituras relativas a la constitución de sociedades y demás actuaciones en línea. Lo que establece la directiva es un fin, queremos que se puedan otorgar documentos societarios en línea sin presencia de nadie ante un funcionario público. No dice sin funcionario público. No dice eso, dice sin presencia de funcionario público. Y el considerando 22 de la directiva, para dar cumplimiento a ese respeto a las tradiciones de los Estados miembros, establece que en el caso de que los Estados miembros requieran, conforme a su ley nacional, lo que denomina complementary checks of validity and capacity, o sea, controles suplementarios de validez, de legalidad y de legitimación, en ese caso se podrá utilizar videoconferencia u otros procedimientos de transmisión de audio o vídeo en tiempo real. Por tanto, la única norma que ha incidido directamente en la actuación notarial ha respetado eso y, de hecho, en la transposición de la directiva, hasta ahora existe un respeto absoluto en los estados en los que hay notarios, hasta donde yo sé, por ejemplo, en Alemania o, por ejemplo, en España, en la futura transposición que habrá en el anteproyecto si no cambia. Gracias. El profesor Ibarra Bores, de la Universidad Pablo de la Vide, te pregunta, no sabe si
casa con el tema exactamente, pero si esto afecta a los trabajos de la Red Europea sobre Registros Testamentarios en aras a crear la interconexión entre los registros nacionales. Si tienes alguna idea sobre el particular. No afecta. La ARERT, la Red Europea de eso funciona aparte, igual que hay otras iniciativas que ha gestionado el notariado europeo que siguen funcionando. Hay un directorio europeo de notarios que sigue funcionando. Lo normal es que todas esas herramientas sean interoperables en el futuro. Por ejemplo, el Directorio Europeo de Notarios es el que toma de base el proyecto de EUDOC que les comentaba antes para determinar que una persona es, al menos una primera impresión, notario para poder enviarle un documento. Por tanto, lógicamente, esos proyectos siguen. También hay otros proyectos como el Find a Notary, el Find a Notary Plus. Esos proyectos son proyectos que siguen, son completamente compatibles con lo que hemos comentado y quizás en el futuro pueda haber una interoperabilidad. Vamos, no lo descarto y de hecho sería lo lógico. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, antes de que doña Carmen Vela clausure la sesión de esta tarde, me despido de todos ustedes agradeciéndoles la participación, el interés y, bueno, tenemos una pregunta última hora de doña María Marta Luisa Herrera sobre la geolocalización para la autorización de documento notarial, si es fundamental. Vamos a ver, aquí podemos hablar de geolocalización de dos partes, del notario y de los intervinientes. ¿Por qué digo del notario? Porque con la intervención a distancia, pues podemos tener mira, dice, del notario, no de los intervinientes. Vale. El concepto de otorgamiento por videoconferencia implica que las reglas de competencia notarial vayan a tener que ser revisadas. Al menos que tengan que establecerse criterios para saber qué notario es competente o si queremos abrir todos los actos a todos los notarios en el caso de España. En el caso de España tenemos distritos notariales. Yo solo puedo actuar dentro de mi distrito y hay documentos que solo puedo firmar yo. Muy pocos. Solo yo y el resto de notarios de mi distrito, claro, no exclusivamente yo. ¿Qué sucede? Que para estos documentos que se otorgan en línea, el notario debe tener competencia. Para sociedades, que es el primer caso que tenemos sobre la mesa, mi opinión es que la geolocalización no es necesaria porque el notario tiene que estar en su despacho. ¿Por qué? Porque tiene que estar conectado por la red segura que tiene en su oficina. Entonces, el notario tiene que acceder a la sede electrónica y solo puede acceder a la sede electrónica físicamente desde su despacho. No puede acceder a la sede electrónica desde su casa. Yo no puedo acceder a mi servidor desde mi casa, a no ser que tenga un sistema de trabajo remoto y tal, pero no se me permitiría o no se me debería permitir utilizar la firma electrónica a distancia. Por tanto, la geolocalización no es necesaria, en mi opinión, porque el notario va a estar atado a su lugar físico de trabajo. Ahora bien, sí que es necesario, en mi opinión, que se establezcan criterios objetivos o subjetivos, eso ya será criterio del legislador, para que determinados actos queden sujetos a una jurisdicción notarial correspondiente. Por ejemplo, que solo los notarios competentes con arreglo al domicilio social de la sociedad que va a ser creada puedan realizar la constitución de la sociedad. Quien dice ese criterio dice cualquier otro. Ese es un criterio tan válido como la residencia habitual de cualquiera de los socios. Por eso digo objetivo o subjetivo. Bien, pues ahora ya sí dejamos la palabra a doña Carmen Vela para que clausure. Les recuerdo que en unos días, en cuanto esté editado el vídeo por los técnicos, lo publicaremos en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Muchas gracias. Darle las gracias a don José Carmelo por su extraordinaria exposición. Yo solamente quiero decir que yo invitaría a todos los compañeros, porque tenemos en general como corporación muchas veces mucha reticencia a esto de la matriz electrónica y después de la exposición que ha compartido con nosotros y que ha sido tan clara, para mí ha sido una maravilla, y se lo digo, te lo digo claramente, vamos, me ha dejado. Creo que debería difundirla más porque a mí me deja mucho más tranquila. Y pensamos, es como cuando dicen lo del hash, dicen lo de jolín, y eso como lo tengo, y eso como... Tenemos una serie de herramientas que nos facilitan mucho. Y verdaderamente hay que hacer una labor de divulgación para superar esa inicial
reticencia que tenemos todos, y esto es importante al ciudadano, esto es ahora, y ahora me van a poder. No, esto es fundamental para lo que se nos viene encima, y lo que se nos viene encima es que como mínimo las sociedades vamos a tener poder constituir online, porque esto es así. Entonces, sí, me parece una labor de divulgación magnífica, y la verdad es que yo creo que tenemos que hacerlo entre todos y dentro del ámbito notarial más frecuente. Me hubiera gustado que hubieran estado conectados, sinceramente, muchos más compañeros, porque hubieran captado una serie de ideas muy claras y muchos temores que tenemos, creo yo, que se habrían disipado, lo cual es fundamental para seguir caminando en la tarea de la digitalización, que aunque seamos escribanos y estamos muy apegados a la firma en papel, pero la verdad que como corporación vamos muy por delante. El último reconocimiento que ha citado el profesor Rodríguez Benós al comienzo de la exposición es cierto. El nivel que se le ha reconocido de seguridad al sistema notarial es de los más altos que hay en España. Solamente 2 entidades más que yo sepa lo tienen en el territorio español, y la verdad que es algo de lo que estar orgulloso y en lo que confiar para el futuro de la digitalización que está ahí, ¿no? Y que no podemos aferrarnos a nuestro papel de escribanos, que es muy bonito y tenemos una tradición detrás, pero que tenemos que seguir avanzando para prestarle cada vez mejor el servicio a los ciudadanos. Emplazarle para la próxima sesión, el próximo seminario que ya ha anunciado el profesor Rodríguez Benós, darle encarecidamente las gracias, de verdad, me ha parecido absolutamente clarificadora y tranquilizadora, que también es un cuenta. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué lo que lo digo? Porque es verdad que nos ponemos nerviosos en el colectivo notarial, y desde luego lo transmitiré a todos los compañeros, les diré que lo vean, no te estás enterado, escucha y ve la de nuestro compañero, que muchas gracias. a ayudar mucho a comprender lo que se nos viene encima, y que tampoco, y la capacidad de adaptación al final yo creo que va también en el ADN notarial, tanto desde el punto de vista de creación de figura jurídica como de adaptación a las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, de verdad una magnífica exposición, y bueno, espero tener la ocasión de agradecértelo personalmente en breve. Muchas gracias. Eso espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, y muchas gracias por la asistencia. Hasta luego.